Así que en esta presentación en traje de baño, cada participante se va a quedar aquí y se le va a hacer una pregunta. Así que muchachas, cuando usted, después de que haga su pasarela, se queda aquí enfrente porque se le hará una interrogante, una pregunta. Así que llamamos a la señorita Chabeli. Bueno, tú también puedes hacer tu pasarela. Y el aplauso para Chabeli. Está sudando, aquí hay una maqueta. Aquí hay Bueno, sí, mi gente, nos vamos. Llamamos a la señorita Danely Joet Lino Witty. Así que haga su presentación en traje de baño. Fuerte el aplauso. El llamado a la señorita Hilary Juliana Flores. Fuerte el aplauso. Nuestra siguiente participante, Giseni Gisandra Núñez. Hacemos el llamado a la señorita Lizzy Daribel Figueroa. Fuerte el aplauso para Lizzy. Nuestra siguiente participante, ella es Natalie Lismari Flores. Fuerte el aplauso.
Niseri Nemenigi Núñez Miranda. Nuestra última participante, la señorita, llamamos a la señorita Xiomara Alejandra Gil Ballesteros. ¡Fuerte el aplauso! Make I play you my cassette. Anything you say, listen, market. Try to they look from my aspect. They loud them up, they unset you. Me I know fi try to shine. You wanna? Me I know they try. I just want to live by day. They try to by day. Make my gun go die, go the way. Say God no, go the way. Only one night, go the way. When you sleep with them, go the way. Make my gun go die, go the way. Say God no, go the way. Only one night, go the way. When you sleep with them, go the way. That's why I try it sometimes. La cosa es que solo yo estoy nervioso, todo el mundo está nervioso ahorita. Qué calor se siente. Chicas, vengan para acá por favor, chicas. No se me vayan. Que viene lo mejor. Se puso caliente esto. Qué excelente pasarela de las niñas. Oye, recordad que Chabeli y Kerry son las organizadoras de este magno evento. Son de la comunidad de Santa Fe. Hizo la casa de... Llámala a las chicas que vengan, chicas. Relájense, esta es su gente la vino a apoyar esta noche. Acá tenemos una serie de preguntas, por favor, con un sobre. Nervioso, profe. Nervioso, ¿cómo no, va? La pregunta que la niña eligió dice de la siguiente manera, pongamos atención. ¿Está listo? Cada día las personas dependemos más de la tecnología. ¿Crees que la tecnología es libertad o esclavitud
en nuestra vida? Analízame, cuando estés lista me dices para responder. Te la repito, suavecito. Cada día las personas dependemos más de la tecnología para vivir. ¿Crees que la tecnología es libertad o esclavitud en nuestras vidas? La tecnología es esclavitud. Vivimos conectados en la tecnología como consumidores en adicciones. En vez de hacernos buenas personas, nos deshumanizamos. Por la tecnología ya no hay convivencias familiares porque cada quien está con el teléfono en la mano. Los niños ya no recrean porque pasan con el teléfono en la mano, intentan seguir lo que ven en las redes. Ahora los padres, cuando los niños lloran, le dan el teléfono. Gracias. Fuerte el aplauso, Emily. Así que de esta manera se despide y otro aplauso para Daniel ahí. Ok, excelente. Yo también, hasta yo me puse nerviosa. Uy, vamos a hacer la llamada a la siguiente señorita. Ella es la señorita Hilary Juliana Flores. Nerviosa. Todo tranquilo. Ok, por aquí tenemos nosotros una serie de sobres. ¿Cuál es su pregunta, por favor? Hilary, has elegido la siguiente interrogante. Pon atención. Si en tus manos estuviera ayudar a que una problemática de interés se solucione, ¿cuál sería y por qué? Te la repito, escucharla bien. Si en tus manos estuviera ayudar a que una problemática de interés de todos se solucione, ¿cuál sería y por qué? ¿Estás lista? Muy buenas noches. Yo elegiría las drogas, porque últimamente los jóvenes nos estamos drogando mucho, por eso matamos a las personas, les pegamos a nuestras madres, a nuestros familiares, y eso no debería de ser así. ¿Por qué? Porque nos metemos alcohol, cigarro y cosas así, cosas extrañas que nos conducen a hacer cosas malas, y eso no debería de ser así. Muchas gracias. Excelente respuesta. Ok. Vamos a continuar. Y le vamos a hacer el llamado a la señorita Isiani Sandra Núñez. Hola Isiani, bienvenida. ¿Nerviosa?
Qué seguridad, nada de nervios. Ella ha elegido la siguiente pregunta. Ponga atención. Dice de la siguiente manera: ¿cómo consideras que los jóvenes pueden contribuir de manera productiva a la sociedad? Te repito la pregunta. ¿Cómo consideras que los jóvenes pueden contribuir de manera productiva a la sociedad? Una bulla vigente de Buenas noches. Nosotros los jóvenes podemos contribuir de manera productiva a la sociedad de la siguiente manera. Número 1. Incluyéndonos a proyectos que beneficien a la sociedad. Número 2. Ser integrantes de actividades comunitarias. Y como punto número 3, y también como jóvenes, formar parte de fuerzas vivas sociales como patronato, escuelas. Excelente respuesta. Ok. Caigan ahí. Excelente, excelente. Ok, vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar porque es lo leído. Y le vamos a hacer el llamado a la señorita Lixi Maribel Figueroa. ¿Nerviosa? Ok, bienvenida. Tranquila. ¿Puede elegir un sobre para acá, por favor? Estás más nervioso que él, Javier. Público, ella ha elegido la siguiente pregunta. Según tú, ¿cuáles son las características que debe tener un joven para tener éxito en la vida? Te repito la pregunta. Según tú, ¿cuáles son las características que debe tener un joven para tener éxito en la vida? Muy buenas noches. Para mí lo primero y lo más importante es tener definido un propósito en su vida, trabajar duro, ser activo y tener paciencia en sí mismo. Gracias. Excelente. Vamos a continuar. Y le vamos a hacer el llamado a la señorita Natalie Lismari Flores. Buenas noches. ¿Cómo decía? ¿Nerviosa? Ok, ¿puede elegir un sobre de la mesa, por favor? Perfecto. Profesor. Ella ha elegido la siguiente pregunta. Dice de la siguiente manera: ¿quién es la persona más influyente en tu vida y por qué?
¿Quién es la persona más influyente en tu vida y por qué? Muy buenas noches, jurado, nuevamente. Mi nombre es Liz Mari Flores y vengo a dar mi respuesta sobre esta pregunta. La persona más influyente en mi vida sería una persona muy importante para mí que me está viendo ahorita y me vino a acompañar, y es mi madre. ¿Por qué? Porque nunca me ha dejado sola en ningún momento. Yo la voy a querer mucho y la voy a respetar. Yo la voy a defender en cualquier momento, donde sea que esté y donde quiera que vaya. Mami, te quiero mucho. Muchas gracias. Vamos a continuar. Excelente respuesta. Y le vamos a hacer el llamado a la señorita Niceri Nemele Núñez. Nerviosa. Buenas noches. ¿Puede elegir una pregunta de la mesa, por favor? Perfecto. Profesor. Bien, público. Ella ha elegido la interrogante que dice de la siguiente manera: ¿qué estrategias propones para proteger el medio ambiente y la cultura en tu comunidad? ¿Qué estrategias propones para proteger el medio ambiente y la cultura en tu comunidad? Muy buenas noches a todos. Primeramente, la estrategia que yo voy a poner es no talando los árboles, no quemando nuestras áreas verdes. Para mantener mi cultura es probable también no perder nuestra aula garífuna y tampoco tener seguir siempre con nuestra cultura viva. Muchas gracias. Súper excelente. Y le hacemos el llamado a la última participante, la señorita Xiomara Alejandra Gil. Buenas noches. Nerviosa. Elige un sobre. Bueno, agarra el sobre que queda. Profesor. Profesor, pásame el sobre. Tranquila, tranquila. La pregunta que ella eligió dice de la siguiente manera: ¿qué opinas sobre el rol que tiene tu generación hacia los cambios sociales relacionados con la igualdad? ¿Qué opinas sobre el rol que tiene tu generación hacia los cambios sociales relacionados con la igualdad? ¿Estás lista? Muy buenas noches, público presente. En nuestra generación, nosotros los jóvenes ya no queremos participar en nada, y es bueno que participemos
porque no sabemos el día de mañana en qué situación podemos estar. Excelente. Hacemos nuestro máximo esfuerzo. Las chicas están aquí paradas y no es fácil. Están paradas aquí y no es fácil. Yo sé que algunos se llenan de nervios. Hace calor, hay demasiada gente, pero todos hacemos lo que podemos. Y así, vamos a continuar. Por favor, todos, quiero que me le den un aplauso a las 7 chicas. Están bellísimas, por cierto. Y lo han hecho excelente, su pasarela y su expresión verbal ha sido excelente. Recordar que este evento es gracias a Corte y Tela, Transporte Ellis, Aceites del Mar, Arteflora, Academia de Fútbol García, La Tiendita, Ferritriz, Sister Store, Repostería y Restaurante Mendoza y a la Municipalidad de Santa Fe. El jurado en este momento está haciendo su arduo trabajo. Está calificando. En este momento le vamos a hacer llamado a las organizadoras para que nos cuenten un poco del evento Miss Verano 2023. ¿Cómo les surgió la idea? ¿En qué se inspiraron? ¿En quién se inspiraron? ¿Por qué Santa Fe? Chabeli y Kelly, bienvenidas. Ahora cuéntenos un poco de Miss Verano 2023. Muy buenas noches a todos. Gracias, bueno, primeramente, gracias a todos por estar aquí. El apoyo que nos están dando para mí significa demasiado, porque esta idea inició simple y sencillamente como una plática cotidiana. Chabeli y yo nos conocemos desde hace muchos años, fuimos compañeras en la escuela y desde que salimos de sexto grado no nos habíamos vuelto a ver hasta este año. Y ahí surge esta idea, una plática, una tarde en la cual me dice: Moy, ¿qué tal si hacemos un certamen? Y yo como, ok, pero no estaba ni siquiera segura. Pero bueno, nos encaminamos en eso. Nos tuvimos 2 meses de arduo trabajo con las niñas para poder hoy llevar a cabo lo que es este evento. Como les digo, muchísimas gracias. El ver a todos ustedes acá me emociona, y ver el apoyo que le están dando a cada una de estas chicas. Tuvieron miedo, muchas en más de un momento dijeron: no sé qué hacer, no puedo seguir, pero ¿qué? Nos propusimos llegar hasta hoy y sacar este evento adelante. Y nuevamente les pido que le den un gran aplauso a estas chicas, porque sin ellas eso no se hubiese hecho. Gran parte, y este evento es gracias a estas niñas, hermosas, talentosas, y que espero que sigan adelante en cada una de las cosas que quieran hacer, que sigan sus metas, cumplan sus sueños. Y como les decía, muchísimas gracias por estar aquí y por su apoyo.
apoyo, gracias a los patrocinadores, gracias a cada uno por estar aquí, por la gente de Guadalupe, de San Antonio, por venir a apoyar a sus favoritas, sus candidatas favoritas. Gracias a cada uno y pues que gane la mejor. Ya vimos que son unas jóvenes talentosas, llenas de mucha sabiduría. Pues gracias a Dios, Kelly y yo formamos un excelente equipo. Ustedes ya están viendo el resultado de este evento. Bueno, gracias, que lo disfruten y disfruten el after party. Aquí, allá te party también eso después de los guardias. ¿Cuál es su favorita? ¿Cuál es su favorita? ¿Cuál es su favorita? No escucha yo. Dígame. Giselle. Dígame, no escucho yo por acá. ¿Cómo? Se le hace llamado a todas las chicas. Cuidado, ¿cómo estamos? No, chicas no, perdón. Al grupo Wally. Ahora. ¿Están listos? Ocupamos un público de los que van a bailar, que nos pongan 4 sillas, por favor. 4 sillas. Feliz cumpleaños. Ay, 4 sillas. Por favor, 4 sillas. Jesús, qué caliente está.
pasen y se quedan en la pista, por favor. Hemos llegado a un momento crucial donde ya tenemos los resultados. Oh, wow. Eso sí. La dinámica va a ser de la siguiente manera. Vamos a llamar a las 3 finalistas, a las 4 finalistas de un solo. Luego vamos a decidir quién es la ganadora. Pero antes de todo, hay un premio que le dio la gente. Es el Miss Redes Sociales. Es el de redes sociales, y como ella es la ganadora elegida por toda la comunidad, el profesor lo va a anunciar. Queremos aclarar que esta primera premiación que vamos a hacer fue gracias al apoyo que ellas recibieron en las redes sociales. Para este evento, Miss Verano 2023, se creó una página en Facebook donde se presentaron a las diferentes participantes, y cada una de ellas recibió un apoyo. A través de ese apoyo que recibieron en las redes sociales, se eligió una de ellas como Miss Redes Sociales, que es un premio aparte, ¿verdad?, de los 3 premios que se van a dar del evento. Y este premio va a ser entregado por las organizadoras del evento. ¿Quién creen ustedes que entre todas ellas recibió más apoyo en las redes sociales? Los premios que vamos a entregar en esta noche serán los siguientes. Mis Redes Sociales, que es el primero que vamos a entregar, recibirá una banda, arreglo floral y premio sorpresa. Luego que presentemos a ustedes Mis Redes Sociales, daremos los nombres de las 4 finalistas. En estas 4 finalistas, una de ellas será electa como Miss Elegancia, que recibirá una banda, un arreglo floral y premio sorpresa. El tercer lugar recibirá una banda, un arreglo floral y un premio en efectivo. El segundo lugar recibirá una banda, un arreglo floral y un premio en efectivo. Y la que todos están esperando esta noche, el primer lugar, Miss Verano 2023, recibirá una banda, corona, arreglo floral y premio en efectivo. Señora Albert, presenta al público quién fue electa como Mis Redes Sociales. Ok. Y la ganadora en las redes sociales, que hoy se convierte también Mis Redes Sociales de Santa Fe en Miss Verano 2023 es de likes, que me encantan, me divierten, me asombran, de todo.
redes sociales. Recuerda que esta foto fue tomada por Mr. DJ Fotografías. Ok, perfecto. Ahora lo que todos estábamos esperando. Fue duro, fueron 2 meses de trabajo para las chicas. Fueron 2 meses de obras. Ellas estuvieron hospedadas en la quinta calle en Tegucigalpa. Señor. Ahí hicieron varias obras. Ok. Vamos a llamar a las 4 finalistas. Van a dar 3 pasos hacia el frente cuando escuchen su nombre. Ok. 3 pasos al frente. La señorita para adelante, la señorita Misari Núñez. Hoy de 3 pasos adelante, la señorita que dé 3 pasos hacia adelante, la señorita Danilita. Ok. 3 pasos para adelante. Para adelante, la señorita Imari Es tan fácil volver. Tocando fondo. 3 pasos para adelante, la 4ª finalista es la señorita. ¿Cómo? Te doy 3 pasos la señorita Isabela. A las señoritas que hicieron un gran esfuerzo y que no quedaron como finalistas. Un fuerte aplauso para ellas. Gracias por participar, que son ganadoras. Recuerden que este evento es patrocinado por Fortitela, Transporte Elis, Aceite Virgen de Coco del Mar, Academia de Fútbol García, La Tiendita, Ferretería Ferrecris, Arte Flora, The Sister Store, Repostería Mendoza y la Municipalidad de Santa Fe. Las fotografías que fueron publicadas en la página social
de Miss Verano 2023 fueron tomadas por el artista, el fotógrafo, Mr. Villa, y un fuerte aplauso para él. Bien, dentro de estas 4 señoritas, elegiremos 4 premiaciones. Miss Elegancia, tercer lugar, segundo lugar y Miss Verano 2023, que es el primer lugar. El primer premio que vamos a entregar en esta noche y que fue electa por el jurado, un fuerte aplauso para el jurado también, hombre, por favor. Aquí no hubo influencia de nada, ellos vieron el trabajo, ustedes también fueron testigos. Como Miss Elegancia, esta noche, y vamos a aplaudir fuerte por haber sido participante y finalista, ella es la señorita Nisari Núñez. Ya sabemos, la Miss Elegancia es la señorita Nisari Núñez. Ella se le da una banda, un arreglo floral y un premio sorpresa. La foto para recuerdo.
Ok. Vamos a mencionar a la segunda finalista. Y la segunda finalista es... Miren, disculpen, hey. Ese problema del audio, disculpen. Cuidado, no se estén cruzando por ahí, porque al mover los cables hacen cortocircuito. Y te va a pasar peor que en el Mápila. Así que, la segunda finalista es... un ramo de flores se va a ganar, dinero efectivo, una banda y el agrado de toda su gente. La segunda finalista es Limbari Flores. Se le pone la corona, la banda que gracias Santa Fe, gracias Antonio, gracias Guadalupe, gracias a todo el municipio de Santa Fe por hacernos presentes. Aquí en Nelson, Mario Castillo, Uribe. Qué rico le vamos a pasar. Hoy, ahora viene el día de Nelson, el after party para todos ustedes, incluido. Así que agradecemos a las participantes y nos vamos a quedar solamente con Iseli para que les dediquen una palabra como ganadora y Miss Verano 2023. ¡Fuerte el aplauso! Para despedir